Provincial de Comunidades de Aprendizaje. Tenemos el gusto de compartirles la presentación del libro Tertulias Literarias Dialógicas, que ya vamos a conversar con una de sus autoras para que conozcan un poquito más y les den herramientas y bueno, les acerque un poco más el libro. Pero primeramente es un gusto para nosotros que desde el Ministerio la profesora Analía Guardo, que es nuestra secretaria de Planeamiento Educativo y Desarrollo Curricular, nos dé un saludo y nos brinde su acompañamiento a través de estas palabras. Muchas gracias, profesora, y bueno, continuamos con ustedes. Buenas tardes a todos y a todas. Es una alegría para mí estar en esta presentación del libro Tertulias Literarias Dialógicas. Como secretaria de Planeamiento Educativo y Desarrollo Profesional Docente, les traigo el saludo afectuoso del ministro de Educación, el doctor Matías Canepa, y de todo el ministerio, que se siente orgulloso, ¿no?, de que sus estudiantes sean partícipes del registro y la sistematización de experiencias de lectura literaria, de interpretación de los textos de autores clásicos, donde ponen en diálogo sus subjetividades a través de sus historias, experiencias, sentires, con lo que nos plantean los diferentes autores clásicos. Estamos convencidos de que esta obra va a ser un aporte a la comunidad educativa, llevando el mensaje de lo que son y las potencialidades que tienen como herramienta pedagógica las tertulias literarias dialógicas, eh, haciendo conocer cuáles son sus referentes teóricos, eh, cómo se desarrollaron sus prácticas, las voces de sus actores que se atreven a, a compartir los aprendizajes y pueden servir de inspiración para otros. Así que los felicito y los despido, que tengan una excelente tarde. Bueno, nos alegra muchísimo compartir la alegría de nuestras colegas de CIPEC que tuvieron la genialidad y ese entusiasmo de dejar en palabras ese cúmulo de potencialidades que tienen las tertulias. Es una de las prácticas atrapantes que tiene Comunidades y en la cual nosotras, como equipo de Salta fundamentalmente, depositamos muchas esperanzas y expectativas porque sabemos que es una práctica transformadora. Así que bueno, felicitaciones por esto, chicas, por este logro. Hoy te tenemos a vos, Carlita, para que nos cuentes un poquito. Así que bueno, estamos todas expectantes y somos todas oídos para que nos cuentes. Si querés presentarte, yo acá, nosotros como esto es para la provincia específicamente, saben que somos del equipo de comunidades de aprendizaje jurisdiccional, conforman el equipo la profesora Ana Laura Marín, la profesora Mónica Daniela Burgos, la profesora Belén Cuestas, y bueno, yo, Zulema Contreras, que soy la más viejita del grupo, pero bueno, queremos compartir con la provincia esta hermosa producción de ustedes. Carla Paparella, es nuestra coordinadora CIPEC de Comunidades de Aprendizaje, que nos trae a compartir esto que han producido en conjunto con otras compañeras de CIPEC. Muchas gracias, Zule, y bueno, muchas gracias a todas por esta invitación y al Ministerio de Educación de la provincia de Salta. Siempre es un orgullo para nosotras trabajar cerca de la provincia y poder acompañar y apuntalar el crecimiento de comunidades de aprendizajes y de tertulias también. Bueno, como decía Zule, yo soy Carla Paparella, coordino el proyecto de comunidades de aprendizajes en la Fundación CIPEC, fundación que acompaña el desarrollo de este proyecto en todo el país. Y bueno, el libro fue escrito
junto a dos colegas muy queridas, Carolina Semoloni y Alejandra Cardini, y también contamos con el apoyo para poder realizarlo de Instituto Natura Argentina y de la Fundación Santillana. Así que bueno, el libro también es un reflejo de todas las articulaciones que hacen posible y que acompañan el crecimiento de esta propuesta en el país. En particular el libro, bueno, aborda en detalle las tertulias literarias dialógicas. Se mete de lleno en sus orígenes, cómo fue su expansión en España, cómo fue su crecimiento en Europa, cómo fue que llegaron a América Latina, por qué hoy estamos acá tantos años después, desde la primera tertulia que fue en 1979, hablando de esta propuesta y por qué es que hay escuelas de Salta, por ejemplo, llegaron a conocerla y la están realizando. Entonces, un poco en una primera parte del libro aborda esto, para entender los orígenes y cómo fue que se fueron expandiendo a más de 15 países en el mundo. También el libro propone bucear de forma muy exhaustiva sobre las bases teóricas, que son muy fundamentales para entender a la propuesta. Entonces detalla en profundidad cuáles son los principios del aprendizaje dialógico, que es el marco en el cual se enmarca esta propuesta, y esto cómo deriva en las propuestas de lectura dialógica, y en particular cómo las tertulias reflejan esta mirada. A continuación, el siguiente capítulo lo que propone es entender a fondo cuáles son las características que hacen a las tertulias literarias dialógicas. Pido disculpas que capaz hay unos ruidos familiares. Entonces, todas las características que hacen a las tertulias para entender en detalle qué es una tertulia literaria dialógica y cómo podemos hacer para garantizar que ocurra efectivamente en el contexto escolar. Se abordan los roles, el rol de moderación, muy fundamental, el rol de los participantes, cómo circula la palabra, qué obras se leen, cómo se disponen los participantes en el espacio o en la virtualidad. Y por último, un capítulo final que aborda estrategias para pensar cómo institucionalizarlas en las escuelas. Es decir, hoy en Salta son muchas escuelas las que realizan tertulias, tanto las escuelas de comunidades de aprendizaje como otras escuelas que no son comunidades de aprendizaje y que se han formado y enamorado un poco las tertulias y han decidido implementarlas. Pero bueno, ¿cómo podemos asegurar cuando lo estamos pensando a nivel escuela, ¿no? Para que ocurran las tertulias de forma rigurosa y de forma sistemática en la mayor cantidad de grados posibles. Esto es lo que encontrarán en el capítulo final. Y no querría dejar de destacar que el libro está nutrido desde el principio hasta el final con relatos de diversas personas que muy generosamente nos acercaron sus testimonios, personas que vivenciaron tertulias. Con esto me refiero a docentes, a equipos directivos, a familiares, a estudiantes, académicos que estudian las tertulias, que nos cuentan cómo fue su experiencia, ¿no? Y es muy enriquecedor poder escucharlos, porque en algunos casos los testimonios son en formato de audio, o poder leer a estas personas cuando son escritos, para hacernos un poco de esa vivencia, algo tan importante para comprender qué pasa cuando hacemos una tertulia, que es estar ahí, ¿no? Estar en la ronda cuando es presencial, y poder atravesar esta construcción que se genera de forma colectiva en torno a una obra literaria. Bueno, un poco los testimonios vienen a suplir esta dificultad de poder hacer una tertulia con todas las personas que vayan a leer el libro, y acercar un poco esa vivencia para que las personas que lo leen se vayan imaginando cómo es una tertulia, ¿no? ¿Qué puedo esperar que ocurra? ¿Qué va a pasar cuando las hago de forma sistemática? ¿Qué voy a ver en mis estudiantes? ¿Qué desafíos voy a sentir desde el rol docente? ¿No? Como ir aproximando estas posibles experiencias. Carly, qué interesante, Buenísimo. bueno, esto que planteas de los testimonios y de que en el libro se pueda encontrar estas diferentes experiencias, ¿no? Bueno, por eso una de las preguntas también era ver qué objetivos persiguieron, digamos, al pensar en la construcción de este libro, en la escritura de este libro. Buenísimo, Belu, muchas gracias. Bueno, los objetivos, destacaría dos principalmente.
Uno fue generar un aporte de mucha calidad para la región, principalmente pensando en la región, ¿no? En Latinoamérica, porque sabemos que comunidades de aprendizaje y por ende las tertulias se implementan no solo en Argentina, sino en otros 6 países de la región. Entonces, generar un aporte de calidad para que quienes se interesaran en la propuesta, quienes se quisieran formar, pudieran contar con una formación muy completa, que se suma a un montón de otros materiales, porque hay muchísimos materiales generados por la red latinoamericana, y también, obviamente, por el CREA, por el Centro de Investigación CREA, que están disponibles y son de excelente calidad. Pero nos parecía muy interesante generar este aporte que reuniera todos estos contenidos en un mismo material, ¿no? Desde los orígenes hasta su expansión, sus fundamentos teóricos, como la práctica, la institucionalización, que es algo que no está tan plasmado en los materiales que existen hoy, como para que quien lo lea cuente con una formación muy integral, muy profunda, y se sienta sobre todo con las herramientas necesarias para llevar las tertulias a la práctica, para llevarlas a sus escuelas y realizarlas con calidad. Y por otro lado, otro objetivo que también fue muy importante para nosotras y que nos alegra haber podido darle lugar en el libro, es esto de recolectar las voces de todos los actores de la región que hacen tertulias, darle lugar a esas personas y poder contar un poco más desde acá, desde la región latinoamericana, cómo es la vivencia de las tertulias. Porque muchas veces al leer textos que son de otros países, pasa, ¿no? Que decimos, bueno, nos preguntamos, bueno, pero esto se podrá hacer acá, no contamos, bueno, esto es decir, bueno, en escuelas de Latinoamérica que tienen características mucho más compartidas que con escuelas de Europa, por ejemplo, eh, escuchar las voces de esos actores, acercarnos a esas realidades y saber que es algo posible, perfectamente posible, de realizar aquí también con excelentes resultados. Bueno, gracias, Carly. Otra preguntita también que te realizo es, bueno, ¿en qué considerás que aporta, ¿no?, el desarrollo de este proyecto en el trabajo a las escuelas, ¿no? ¿De qué manera impacta? Bueno, a ver, el desarrollo de las tertulias está muy documentado, eso es una enorme ventaja que tienen las tertulias. Han sido ampliamente estudiadas y se ha visto cómo efectivamente traccionan mejoras. En cuanto a aprendizajes, las principales que podemos destacar es en la comprensión lectora, la mejora de la expresión oral. Los estudiantes están forzados a argumentar sus puntos de vista, entonces están forzados a ir encontrando mejores estrategias para que el resto de los participantes, de los y las participantes, entiendan lo que quieren decir. Entonces esto genera mucha mejora en cómo se expresan y también en su comprensión lectora, porque leen de forma muy frecuente, pasan a leer literatura de forma semanal. Entonces, bueno, este aumento que muchas veces se da a partir de las tertulias de la lectura también mejora la comprensión. Y a su vez, escuchar las interpretaciones de todo el grupo les permite nutrir muchísimo su interpretación individual de esa misma obra. Pero además, las tertulias también han mostrado mejoras en la convivencia de grupo. Es decir, se nota que al escuchar a otras personas, muchas veces los estudiantes mencionan, escuché por primera vez a un compañero que capaz en el aula no suele hablar, o escuché y entendí mejor a una compañera que nunca me podía acercar, y esto mismo le pasa a los docentes, obviamente. Entonces, este clima de respeto que se genera en las tertulias, ¿no?, en el cual se intercambian estos diálogos, genera mucha empatía por las otras personas y mejora muchísimo la convivencia. Por otro lado, también las investigaciones demuestran que mejora la autoimagen de los participantes. Y acá, bueno, pensando en estudiantes, pero también pensando en personas adultas, cuando realizan tertulias. ¿Por qué? Porque ven que son capaces de comprender estos libros. Y sabemos que los textos de literatura clásica, que son los que se leen en las tertulias, son libros a los que no accedemos todas las personas de la misma manera. Está sumamente, digamos, restringido el acceso a personas que no acceden a altos niveles educativos, o que no cuentan, o que no participan de familias de entornos con niveles socioeconómicos medios o altos. Entonces, esto también genera que muchas personas que no han leído estas obras sientan que no las van a poder comprender,
porque hay mucho en la sociedad de esta mirada, ¿no? De que no son obras para todos. E incluso en los docentes, y es muy interesante reconocer estos prejuicios, porque los tenemos todas las personas, porque la sociedad los hemos construido y los sostenemos, y las tertulias vienen a mostrar que esto no es cierto. Entonces, cuando los participantes ven que efectivamente pueden leer, pueden comprender y pueden disfrutar de esas obras, genera muchísima mejora en su autoimagen y su percepción de sus propias capacidades. Bueno, estas son entre algunas de las mejoras. La verdad es que los docentes mencionan enormes potencialidades, y los mismos estudiantes. Es una propuesta que suele convocar actores diversos del sistema educativo, a familiares, porque empiezan a ver esto, ¿no? Que mejora la participación, que hablan más, que se sienten más seguros, y todo esto tiene que ver con la dinámica de la tertulia, pero también con la realización sistemática, ¿no? Esto es algo muy importante a mencionar, que los resultados de estas investigaciones lo que muestran es que cuando se realiza de forma sistemática, estamos hablando una vez por semana, y por mucho tiempo, y de forma rigurosa, ¿no? Cuando se respeta específicamente, cuando lo que ocurre allí es efectivamente una tertulia literaria de lógica. Buenas tardes, Carly. ¿Cómo estás? Cuando hacen mención al proceso de institucionalización de la práctica de tertulias en el libro, ¿cuál crees que es la clave para sostenerlas en el tiempo? Buenísimo, Moni, gracias por esta pregunta. Es una dimensión bien interesante a poder poner sobre la mesa. A ver, ahí recolectamos varias, ¿no? Una de las principales era la formación. Es decir, tanto directivos como supervisores como docentes reconocían y valoraban contar con una formación muy sólida. Es decir, esa formación les daba herramientas para para hacer las tertulias con seguridad, sabiendo qué era esperable en una primera tertulia y qué era esperable que ocurriera cuando se sostenían en el tiempo, y para poder traccionar no sé si dificultades, pero sí las diferencias que suele presentar el rol de moderación con el rol que generalmente los docentes tienen en otras prácticas de aula, ¿no? Entonces la formación era una de las claves, una formación sólida. Otra era que hubiera interés genuino en realizarlas, es decir, que no fuera una imposición. Esto también lo mencionaban ampliamente. Las tertulias parten como decía al principio, de los principios del aprendizaje dialógico, entonces no es compatible pensarlas de forma autoritaria e impositiva, ¿no? O sea, si es una imposición hacerlas, es poco probable que se pueda respetar ese espíritu que promueven las tertulias, ¿no? De participación libre, de escucharnos y respetarnos. Entonces, partir de los directivos, en muchos casos decían, bueno, empezar a trabajar con aquellos y aquellas docentes que se sienten interesadas, que manifiestan este interés y que se sienten atraídos por las tertulias. Y eso es algo que generalmente va generando un efecto contagio en toda la escuela. Esto lo notaban en casi todas las escuelas que participaron de los grupos focales que realizamos para escribir ese tercer capítulo, mostraban esto. Suelen contagiar mucho entusiasmo, porque el resto empieza a notar estas mejoras que hablábamos antes, ¿no? Esas dos serían las principales, pero bueno, después hay muchas otras, como la comunicación con la comunidad educativa, por ejemplo, es decir, la comunicación hacia afuera, contarle a las familias que se va a empezar a realizar tertulias, qué son, cómo son las tertulias, por qué se decide desde la escuela realizarlas, cómo poder acompañar en las familias, invitarlos a participar cuando se pueda. Esto obviamente en contextos actuales puede ser un poco complejo, porque que entren más personas a la escuela, se rompe la burbuja, o sea, puede generar dificultades, pero bueno, se puede contar con la realización de tertulias virtuales, que muchas veces simplifican para estos casos. Entonces, habría familias, que las familias conozcan los motivos por los cuales la escuela decide hacer tertulias, que conozcan en el mejor de los casos cómo es y vivencia una tertulia, también colaboraba mucho en la realización sostenida. Y también la comunicación hacia adentro, es decir, que todo el cuerpo docente también lo sepa. Bueno, es un proyecto institucional, entonces lo vamos a empezar a acompañar desde el equipo directivo, que el equipo directivo pueda acercar formaciones cuando sepa que hay, que pueda acompañar esa realización de los docentes que se animan a hacerlas,
y también que puede ir contando, cuando, bueno, hace tanto tiempo este docente está haciendo tertulias, como valorar internamente en el equipo, en el resto del equipo, a estos docentes que empiezan a hacerlas, que puedan contar su experiencia, como darles voz, ¿no? Dentro de toda la escuela. Estas destacaría como las principales. Muchas gracias. Carly, y en el libro se explicita claramente cuál es la dinámica, ¿no?, que tienen las tertulias. Porque vos lo venías mencionando hace rato, crees que es el sentido o la importancia de poder respetar tal cual se presenta esa dinámica? Buenísimo. A ver, la dinámica es un reflejo muy cristalino de la propuesta y de sus principios, ¿no? Es decir, en la dinámica se reflejan de forma muy transparente los principios del aprendizaje dialógico. Es decir, la dinámica que propone. Propone que acordamos que leer, ¿no? Entre todos, idealmente. A veces esto no se puede hacer porque la escuela cuenta con una biblioteca y hay que elegir libros dentro de esa selección. Bueno, pero en los casos donde se puede aproximar a este consenso previo, perfecto, partimos de ese consenso, ese interés de las personas que van a participar de elegir qué leer. Luego se consensúa qué leer y la fecha. Todas las personas llegan con esa lectura. ¿Qué ocurre en la tertulia en sí? Ocurre que quienes quieran, porque la participación no es obligatoria, acercan sus comentarios, presentan un párrafo que hayan seleccionado y comentan por qué lo eligieron. Luego, el resto de los participantes puede comentar, agregar un comentario sobre ese mismo párrafo o sobre el comentario que acercó el participante anterior. Y así se va tejiendo un diálogo donde ningún comentario ni ninguna interpretación es más válida que la otra. Y lo que prima, lo que se pone en juego es justamente los criterios de validez y de argumentación. Y la escucha respetuosa y atenta, ¿no?, de lo que dicen, porque se abre este lugar a comentario, no es que cada uno quiere decir su comentario y listo, sino que al contrario, lo que se va tejiendo ahí es un diálogo intersubjetivo que pone en juego las miradas de cada uno y la mirada del colectivo a la vez. Entonces, esto de que participan quienes quieren y no que todos están forzados a hacerlo, que no se restringen los comentarios, o sea, los comentarios pueden ser, no hay un tipo de comentario que es mejor, no es que los comentarios que mencionan una experiencia personal son menos válidos que comentarios que mencionan un análisis literario, por decirlo de alguna manera. Esto no es así. O sea, los comentarios son válidos todos, siempre y cuando no ofendan a nadie, obviamente, porque las tertulias se enmarcan también en los principios de derechos humanos, pero siempre y cuando no ofendan a nadie, todos los comentarios son válidos. Y se entiende que todos los comentarios son un aporte enriquecedor para esa interpretación colectiva que se está generando. Y, digamos, otra de las características centrales que viene a poner, que hacen a las tertulias y que viene a poner en juego sus principios, es el rol que asume usualmente el docente, ¿no? El docente generalmente asume el rol de moderación. No es necesario que la moderación la haga el docente, pero suele darse esto. Y quien está a cargo de la moderación, de lo que se ocupa es de ir dando la palabra de forma ordenada, y tal y como fueron levantando las manos quienes quisieran participar, y garantizando que se den esta escucha, que prima el respeto entre todas las personas que integran la tertulia, y en caso de querer participar, participando bajo estas mismas condiciones. Entonces lo que ocurre es que la palabra del docente y la interpretación que el docente puede hacer de la obra no es más válida que la del resto de los estudiantes, como la de ningún caso. Entonces, esto garantiza el diálogo igualitario. Todas las personas tienen la posibilidad de participar, todos los comentarios son válidos, y la apuesta es justamente a enriquecerse por los comentarios de todas las personas, entendiendo que esa es la principal riqueza. Hay una cita de Ramón Flecha que a mí me parece muy significativa, que dice, cuando una persona no participa de la tertulia, se pierde algo irreemplazable, porque lo que esa persona puede aportar, solo esa persona lo puede aportar. Entonces, partir de esta mirada, ¿no?, de que en realidad cuantas más personas y más diversas seamos allí, y más nos podamos expresar de forma efectivamente libre y segura, más enriquecedora va a ser. Entonces, por eso es tan importante respetar la dinámica. Si el docente que está moderando, por ejemplo,
toma la palabra de un modo en el cual su comentario se muestra como que tiene más relevancia, más valor que el de los otros, se quiebra esa dinámica y no hay posibilidad de que se genere después una interpretación intersubjetiva, porque obviamente los estudiantes que además tienen totalmente adquirida la dinámica escolar, no van a querer participar, porque se van a sentir inhibidos, porque obviamente entienden que su voz no vale. En las tertulias vale la voz de los estudiantes, de todos, con todo tipo de comentario, al igual que la voz del docente. Y para que esto pase, y efectivamente se viva de esta manera, es muy importante que se respeten las reglas. Carly, pensando en el trabajo con los contenidos curriculares, ¿cuál es la relación entre el desarrollo de las tertulias literarias y el aprendizaje dialógico? Bueno. Las tertulias dialógicas literarias. A ver, las tertulias abordan aprendizajes centrales del currículum escolar. La lectura literaria está presente en los NAP, como en los currículums de diversas provincias. Que se empieza a leer literatura es un objetivo tanto de la escuela primaria como secundaria. Que se pueda fomentar la lectura crítica es un objetivo de aprendizaje. Que se fomente la argumentación. Yo estoy mencionando todas cuestiones que empiezan a ocurrir en las tertulias, ¿no? Que no es que se dan como ahora vamos a argumentar, sino que se dan espontáneamente porque la dinámica promueve eso. Después, la escucha y la posibilidad, digamos, como la habilidad de comprender distintos puntos de vista, distintas miradas, y consolidar esos aprendizajes, también es algo que hace nuestra educación más democrática, pero que muchas veces no es fácil de trabajar en las escuelas, porque las dinámicas que se suelen abordar, donde suele primar más la voz y explicación del docente, cohíben un poquito a que surjan estas otras miradas de forma más libre. Y digamos, en cuanto al aprendizaje dialógico, bueno, como decía antes, las tertulias reflejan de forma total todos los principios del aprendizaje dialógico, y estos principios, a ver, no sé si necesariamente se plasman en el currículum, sí en algunos objetivos, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque el principio de transformación, el principio de igualdad de las diferencias, hay muchos principios que se reflejan en la educación, pero no se plasman de forma directa en el currículum, desde mi mirada, pero estoy segura que cualquier docente que empiece a conocer los principios de aprendizaje dialógico identifica que sus objetivos de enseñanza y aprendizaje van por ahí, ¿no? Porque en realidad lo que pone el foco es que se aprenda sin desigualdades, ¿no? Romper, digamos, las brechas entre quienes aprenden más y quienes aprenden menos, según su origen, por ejemplo, socioeconómicos, a garantizar igualdad de oportunidades en la educación, garantizar igualdad de calidad y un aprendizaje de calidad muy alto. Entonces, estos tres principios sí se enmarcan en lo que promueve el currículum. Lo que yo creo es que las tertulias vienen a dar una metodología para lograrlo, que es lo que a veces no es tan fácil encontrar, porque muchos docentes están totalmente interesados en promover la lectura literaria de una forma crítica, pero no siempre es fácil en la escuela, porque la escuela carga con una dinámica, con una gramática escolar de hace muchísimos años, que establece, ¿no? Ciertos diálogos posibles. Las tertulias vienen a ofrecer una propuesta que genera diálogos muy, muy diversos a los que suelen darse, y que habilitan esta construcción más crítica. Gracias. Bueno, Carly, y como para ir cerrando quizás, te pedimos por ahí que nos puedas compartir, que si bien lo mencionas en el libro, ¿en qué radica la importancia o por qué se prioriza la lectura de libros clásicos de la literatura universal? Buenísimo, es algo bastante importante que suele generar mucho interés por los docentes que se forman en tertulias. Pero ¿por qué esta literatura? O sea, porque es algo aparte súper estructural en las tertulias, ¿no? O sea, no podemos decir que es una tertulia literaria lógica si no se está leyendo un libro de literatura clásica. Y esto tiene muchos fundamentos que está bueno poder compartir. El primero es que los libros de literatura clásica son los libros más consagrados por la humanidad, o sea, son la producción literaria más reconocida por la humanidad. Y acá hablamos de libros digamos, de todos los continentes y países, o sea, no son libros solo escritos por escritores europeos para nada, muchísimos escritores de Latinoamérica están incluidos,
pero son producciones que se entiende que condensan un nivel de calidad y de producción literaria muy alto. Estas obras, muy reconocidas por la humanidad, no siempre todas las personas pueden acceder. Está mi hija acá de fondo. Amor, anda, 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 por fin, ya termino. Ahí voy, mi amor. Ahí voy. Perdón, cosas de pandemia. Bueno, estos libros, no todas las personas acceden a estas grandes creaciones de la humanidad literarias, ¿no? Hay muchísimas personas que nunca acceden a leer esto. Entonces, acá nos preguntamos, bueno, ¿qué rol tiene la escuela para acercar si se consideran las mejores creaciones? ¿Por qué los estudiantes en su educación obligatoria no tienen la posibilidad de leerlo? ¿O por qué algunos sí, otros no? Porque hay capaz algunas escuelas donde sí esto pasa y otras no. Entonces, esto es algo que viene un poco a cuestionar las tertulias, es decir, ¿por qué hay personas que pueden leer eso, que en su vida acceden a eso de forma natural, o por su formación académica, y otras que no pueden acceder a eso, o sea, a las que realmente está casi inhibido ese acceso, ¿no? Entonces, bueno, se dice, estas son las mejores creaciones, creemos que todas las personas tienen el derecho a poder leerlas, y además creemos y apostamos a que todas las personas las pueden comprender y disfrutar. Y es algo que cuando se originaron las tertulias generó muchísimo debate. Pensemos, vayámonos con la cabeza un poco a principios de los 80, fines de los 70, en España, post dictadura franquista, grupo de personas adultas, neolectoras, leyendo estas obras, ¿no? Obviamente generó muchísimo cuestionamiento en ese momento, casi nadie creía que iba a ser posible, y se demostró que sí, que las personas podían, en su proceso de alfabetización, leer, comprender y disfrutar de estas obras, y apropiárselas desde su contexto y de su propia realidad. Entonces, las obras que se priorizan tienen que ver con esto, con que se consideran que son grandes creaciones de enorme valor literario, y que se considera que son un bien de la humanidad que debería poder ser accesible a todos sin importar su formación, sin importar su nivel socioeconómico. Es como un derecho, digamos, leerlas. Entonces, bueno, ponerlas al servicio, ¿no? Mira, Carlita, te damos un gracias gigante por tu tiempo, por este cálido encuentro, por este encuentro tan natural, no importa, con tu hija, porque demuestra esto de lo que queremos. No siempre se tiene la posibilidad de hablar directamente con los autores de obras literarias, de obras de cualquier estilo que sea, de publicaciones de libros, y en este caso, para nosotros como comunidad de aprendizaje es sumamente importante y nos hace muy feliz poder compartir en nuestra provincia la presentación del libro y en voz de su autora, de una de sus autoras. Así que te agradecemos muchísimo este tiempo que nos dedicaste, y bueno, vamos a compartir ahora dónde podemos encontrar el libro, dónde lo pueden descargar y disfrutar y ampliar todo esto que Carlita nos compartió el día de hoy. Muchísimas, muchísimas gracias, Carlita, por este momento. A ustedes, muchas gracias por la invitación. El libro es un material gratuito, obviamente, está disponible en el portal de tertulias dialógicas de la red, que es www.tertuliasdialógicas.com. Allí, en la sección de formación, lo podrán encontrar. Igual seguramente ustedes puedan, o al final, o en algún momento, dejar el enlace directo. Pero bueno, allí lo encontrarán, está disponible en PDF, es un libro digital, y a partir del libro podrán llegar a testimonios de toda la red, desde México hasta Chile, para escuchar y nutrirse de tantas personas que allí dejaron su testimonio, y seguramente los transporten a tertulias que ocurrieron en otros tiempos y otros lugares. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, gracias enorme. Besos, muchas gracias. Gracias.